a los tiempos, y sé que solamente pues, el pueblo de Dios somos los que estamos más atentos a los tiempos de Dios, ¿verdad? El mundo está atento a sus tiempos de ellos y las cosas que están pasando. Pero pues la iglesia es la única que puede reconocer los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces vamos a verlo, y yo en el amor del Señor pues, bendigo y quisiera que todos nosotros, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pudiéramos seguirnos con el Señor, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Mire, abra su Biblia en Jeremías 37, 42, primero esos versículos. Tenemos que ver los tiempos del Señor. Y la iglesia es la que está preparada para esto. Jeremías 32, 32. Sí, a ver, vemos el capítulo 32 desde el 37. ¿Sí? Vemos cómo en el Antiguo Testamento, pues a quién le hablaba, pues a Israel, ¿verdad? No hablaba al mundo, sino a su pueblo. Hoy sigue hablando a Israel, pero también a nosotros. Vamos a ver algo como Dios hablaba con Israel desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Pacto con nosotros. Dice, he aquí, ¿ya lo tienen? Yo los reuniré de todas las tierras. Primero les habla de un juicio, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, promesas, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, después de haber dado ese juicio tan terrible. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón, dice el Señor, y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís está desierta, sin hombre y sin animales. Os es entregada en manos de los caldeos. Y nos sigue hablando. Ahora fíjese en el mismo capítulo 33, 7, ahí del adelantito, las promesas de bendición de parte de Dios. Dice, vuelve a repetir, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, fíjese, me será a mí, dice el Señor, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les traeré. Fíjese qué grande bendición. O sea, hay tiempos de Dios. Ahora vean lo que dice Jeremías 8:7, allá la vueltecita. Dios le estaba hablando de un tiempo después de haber pasado por la prueba y la lucha,
de un tiempo de bendición para ellos, cual ni lo esperaban así. Dice, no me arrepentiré de hacerles el bien, así como les había hecho un mal, un juicio, ahora venía un tiempo de bien y de misericordia. Pero miren, dice aquí el versículo 8:7, porque Israel no podía entender los tiempos de Dios, dice, aún la cigüeña, ¿ya lo encontraron? Sí. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, los aves, ¿verdad? Conocen su tiempo para regresar a sus lugares, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Mi pueblo dice, no conoce, y así fue con Israel. Lo vamos a ver ahorita. Este versículo fue el que me llevó también a entender, dice, mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Puede ver las bendiciones, el tiempo de bendición, pero también tiene que haber un tiempo cual tiene que aplicar el juicio también por causa del pecado de Israel, ¿verdad? Vamos a orar, Padre. Queremos ver, Señor, conocerlos, porque tú nos has anticipado tus tiempos, Señor, aún antes de que suceda. Desde antes, Señor, de que vengan, Señor, todo lo que tú has dicho, Señor, y esa tu iglesia, Señor, a la que podemos conocer estos tiempos verdaderos, estos tiempos, Señor, que tú has preparado para bendecirnos, para llenarnos de bien y de misericordia, como lo hiciste con Israel, Señor. Queremos, Señor, también conocer el tiempo tuyo de tu juicio, Señor, que vendrá sobre el mundo, sobre la tierra, Señor, y sobre aquellos hombres, Señor, que te han rechazado desde siempre. Te damos gracias, te pedimos por tu iglesia, pedimos por este remanente, Señor, que nos hagas entender y conocer tus tiempos. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, hoy, Señor, sopla en cada corazón y que podamos ver, Señor, lo que el mundo no ve, lo que el hombre no entiende, si no conoce tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor a Israel le reclamaba también los tiempos que no conocían. Dice, no conocían el tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Cuando Dios les daba una bendición de un tiempo, ¿verdad? Para ellos, de gracia, de misericordia, de salvación, de perdón. Pero no lo reconocían que esos tiempos venían de Dios. Se los atribuían a sus propias obras, a sus hechos, ¿verdad? Y volvían a caer en el pecado. No conocían el tiempo de Dios, los tiempos de Dios que da a los hombres, a las naciones, a Israel y a su iglesia. Son diferentes tiempos para Israel, para su iglesia y para las naciones, a cada uno. Tenemos que conocer los tiempos de Dios también para su iglesia, aún para el mundo y aún para las naciones, son diferentes. Vemos como Dios siempre ha tenido tiempos de paz, tiempos de bendición, tiempos de gracia, de prosperidad. Dígame, ¿quién no ha disfrutado estos tiempos de Dios en su vida, en su corazón? Tiempos de bendición, de gracia. Pero también Dios nos advierte que Dios tiene tiempos de juicio. Tiene que venir también tiempos de juicio, hermano. Tenemos que reconocerlo y estar alertas también a esos tiempos, ¿eh? Y lo vemos como lo advierte sobre Israel. Sobre Israel continuamente estaba avisándoles tiempos que ellos tendrían que pasar si ellos no se arrepentían, si ellos no cambiaban su vida. También para la iglesia Dios tiene tiempos. Primeramente un tiempo en el cual Dios, para formar y crear su iglesia a través de Jesucristo. Pero también hay un tiempo de terminación para su iglesia, ¿verdad? Y también para las naciones. Para las naciones también tenemos en la palabra, pues solamente nosotros lo podemos conocer y saber. También hay un tiempo para las naciones que Dios ha dado de bendición y grande bendición a las naciones, y sin embargo, ¿verdad? Ese tiempo también no lo reconocen ellos, no le agradecen a Dios ese tiempo, pero también vendrá un tiempo de juicio para ellos, como le dice la palabra.
El hombre no conoce los tiempos de Dios en la tierra. Sí podemos reconocer un tiempo de bendición y que nos lo atribuimos a nosotros mismos por nuestras obras hechas. Anis acaba de decir un versículo, que aún Dios ha preparado las obras de antemano. Obras de bendición que Dios ha preparado para su iglesia, aún para el mundo, aunque no le conoce, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esos tiempos, primero con la nación de Israel, los tiempos de Dios que les había sido anunciado siempre, ¿verdad? Tanto de bendición, tiempos de bendición, de bien, de gracia, de salvación para ellos. ¿Cómo fue cuando vino el Señor, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiempo disfrutó Israel? Un tiempo de bendición espiritual, como nunca lo había tenido. Ahí Dios habló de un tiempo de bendición para ellos, de la gracia, de la misericordia, del perdón. Un tiempo hermoso porque fue primero a ellos. No era para el mundo. No era para las naciones, comprendas. Era para Israel. Él vino a su pueblo. Y mire lo que dice, esto es tremendo. En Lucas 19:41, hermano, por eso debemos tener mucho temor de los tiempos de Dios, porque Él nos los ha advertido desde antes de que suceda. Nos está advirtiendo los tiempos de gracia, los tiempos de misericordia que estamos viviendo. Cuando el Señor entró a la entrada triunfal en Jerusalén, ya saben que los niños se gozaban y hablaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el pueblo, los judíos religiosos, fariseos, lo rechazaron. Mira lo que dice 19:41. Vamos a leerlo todo. Pongan atención porque esto sucedió y va a volver a suceder y está sucediendo en Israel y en el mundo. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Fíjese, aunque ellos aparentemente tenían cierta paz y desean ser libres del pecado, ¿verdad? Y de todo, pero no tenían paz en su corazón. Mas ahora está encubierto de tus ojos, que no sea eso para nosotros, porque vendrán días, y aquí les estaba advirtiendo, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, como sucedió. Fíjese, Dios se los advirtió y le dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, de tu bendición. Qué terrible, ¿no? A pesar de todo lo que Jesucristo hizo, a pesar de todas las señales, toda la palabra, el poder, la resurrección que hizo todo, no pudieron reconocer el tiempo tan precioso que Dios le dio a Israel. Y apliquélo a la iglesia. Cuando no conociste el tiempo, y esto lo podemos aplicar a Israel, lo podemos aplicar a la iglesia, lo podemos aplicar a una familia, a una persona, porque la visitación de Dios también viene, ¿verdad?, a nuestra casa, a nuestro hogar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos de ese tiempo tan precioso, hermoso, de esa salvación, de ese amor de Dios? ¿Qué hacemos, hermanos? No queremos reconocer esa visitación de Dios en nuestra vida y creemos que siempre va a estar así. No, no va a estar así siempre. Hay un tiempo de la visitación de Dios. Pasó, el Señor les avisó y en el año 70 acabó el tiempo para Israel y vino la destrucción, ¿me entienden? Entonces fíjese, si conociésemos, si creyéramos también el tiempo de Dios, hermano, dejemos de estar pensando en tu tiempo. ¿Tú crees que siempre vas a tener ese tiempo? Ahorita Dios todavía está en tiempo de bendición, de gracia.
para tu casa, para tu iglesia, para el tiempo de Dios. Pero va a acabar, hermano, el tiempo de la gracia de Dios. Y no solamente, ¿verdad?, para Israel, para la iglesia y para el mundo. Si conociéramos y creyéramos el tiempo, le decía, si creyeres tu tiempo, lo que es para tu paz, para tu bien, tu misericordia. Nosotros creemos que el tiempo es de nosotros, ¿verdad? Y que el tiempo siempre será igual. No, el tiempo de Dios también tiene un límite, tiene un tiempo. Y si lo conociéramos, si supiéramos, si solamente yo creo que la iglesia tiene conciencia de los tiempos que estamos viviendo, el tiempo de salvación, en el momento que Dios nos visitó, Dios dice que Él vino a darnos vida eterna. Dijiste nada más, hermano, vida eterna. Y si no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, ¿quién te ofrece la vida eterna? Más para el mundo, para el hombre, para ellos está encubierto a sus ojos, así como aquí dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Para el mundo, aunque ellos digan, ¿verdad?, de que existe Dios y todo, pero no tienen conciencia del tiempo que están viviendo. Máximo nosotros, hermanos, de veras creen que estamos viviendo un tiempo que Dios ha dispuesto también para que termine el tiempo de la gracia de Dios. Entonces, dice, para el mundo está descubierto. ¿Ustedes creen que lo pueden ver? No, no lo pueden ver, no lo pueden querer ni reconocer. Este tiempo de la gracia que se abrió a través de Jesucristo, porque nosotros, la nación, estábamos excluidos de la salvación. La gracia era para Israel en el Antiguo Testamento. Los gentiles estábamos fuera y empezó un tiempo de gracia y de bendición para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un tiempo todavía de salvación, de gracia para su iglesia y aún para Israel, porque ahorita lo estamos viviendo. Como Israel, ¿verdad?, todavía tiene un periodo de tiempo y de gracia de parte de Dios, de bendición. Vean todo lo que Dios le ha dado a Israel. Sin embargo, el Señor les decía que vendrían días, tiempos de juicio, de castigo, porque no recibieron, porque no entendieron el tiempo de Dios de bendición, y no solo temporal. ¿Sabe qué? Porque nosotros pensamos también, bueno, podemos pasar un tiempo de lucha, de sufrimiento y todo, pero cuando Dios habla también de un castigo, un tiempo de juicio y de castigo, sabemos que no solo es temporal. El juicio y el castigo que Dios traerá al mundo y a la gente que ha rechazado a Jesucristo, ¿qué clase de juicio será? ¿Qué tiempo será? Eterno. Eterno. Eso nos debería dar temor, miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, porque si no estamos escogidos, como dijo Anes, para salvación, si Dios no nos ha puesto en su redil, si no nos ha llamado a ser hijos de Dios, debería darnos un temor terrible. Porque a donde van a ir la gente, ¿verdad?, es a un juicio final, un juicio eterno, ¿verdad? No solo temporal, también donde en ese tiempo ya no habrá bien. ¿Usted cree que acabamos el tiempo de la gracia? ¿Habrá tiempo de bendición? No. ¿Por qué no creen, hermano? ¿Por qué creen, siguen esperando que después, ¿verdad?, y que se acabe el tiempo de Dios, todavía puedan recibir bendición? ¿Qué pasó con Israel? Cuando se acababa el tiempo de la gracia desde el Antiguo Testamento, cuando venían ya los invasores y Dios les entraban, ya no había misericordia, gracia, salvación, solamente un tiempo de juicio. Por eso tenemos que entender los tiempos de Dios, hermano. Estamos en un tiempo de gracia, de bendición, un tiempo de amor de Dios, de misericordia, que ha tenido y que nos ha soportado aún a su iglesia con mucha misericordia y amor, pero se va a acabar ese tiempo, ¿verdad? Y solamente juicios de Dios, aunque llegaran a clamar, porque vea qué pasó en el año 70. Una vez que se acabó el tiempo y que llegaron los 70 años y que entró Roma, dígame, ¿cuántas millones de gente murieron? ¿Y ustedes que no clamaban?
Claro, ¿usted cree que no pedían? Claro, ya no hubo tiempo, ya no hubo respuesta de misericordia. Y como nos dice la palabra de Dios, y como lo dice desde con Noé, ¿qué pasó? Fíjese la gran bendición que tuvieron esa generación, ¿verdad? Porque pues tenían todo en abundancia. 120 años duró Noé avisándoles del juicio de Dios, ¿sí o no? Avisó. Y cuando entraron ellos al arca del pacto, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y empezó el aguacero, ¿verdad? Que no creían. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Seremos de los que vamos a entrar al arca del Señor, hermano. Esperemos, ¿verdad? Reconocer ese tiempo. Porque una vez que lleguen se cierra la puerta, y como fue en el diluvio, y también así será, tanto para Israel, con el tiempo que Dios les dio de gracia, de bendición, con la venida de Jesucristo a su nación y lo que ahora ya viene. Por eso dice que no conocieron el tiempo de su visitación, el tiempo de bendición, de gracia. Hermano, ¿no reconoces cuánta misericordia ha tenido Dios contigo? ¿Cuál es la respuesta de cada uno de nosotros a Dios? No es al hombre, no es a la iglesia, es al Señor, como decía Ángel. Vamos a estar agradecidos a Dios. No es al hombre, si aquí viene, no es por agradar a nadie. No alaban a Dios por agradar a nadie. No venimos aquí para que agraden al hombre y para que escuchen lo que quieran, no. Es porque Dios nos da cosas materiales, espirituales, y un tiempo de bendición, pero también un tiempo en el cual la gracia de Dios se terminará. Y cuando ellos ya habían, fíjese, porque Israel, fíjese, ¿quién más que Israel habían conocido los tiempos de bendición de Dios, sí o no? ¿Cómo los sacó de Egipto? ¿Cómo reconoció los tiempos de gracia? ¿Cómo los sustentó 40 años? ¿Cómo les dio la tierra? ¿Cómo los bendijo? ¿Cómo destruyó a su pueblo, a los pueblos paganos, verdad? Bueno, pero también, ¿quién conoció los juicios de Dios? Israel. ¿Quién más? Dios les mandaba a profeta y decía, arrepiéntanse, porque el tiempo de Dios va a venir el juicio. Ahí están ¿cómo se llaman? Los jueces, ¿verdad? Sí, llegaba un juez, hablaba y tocaba y se arrepentía, se moría ese juez y volvían a lo mismo. Pero también volvían los juicios de Dios. Dios los bendecía mientras estaba un juez, pero también venían los juicios de Dios. No entendemos, hermano. No entendemos. Entonces, cuando ya ellos habían conocido los tiempos de juicios de Dios y de bendición sobre la nación, los juicios venían por causa de su pecado, contra la ley, la palabra de Dios, ¿sí? No era contra el pueblo, aunque hacían cosas malas, también mataban y todo, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién conoció los juicios y las bendiciones de Dios? Israel. Ya habían sido dispersos, muertos, habían acabado toda su nación con Babilonia, ¿sí o no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con Babilonia? Y luego Dios los restauró, Dios los bendijo y les dio un tiempo de bendición, pero volvieron a caer en lo mismo. ¿Y qué pasó con Asiria? Otra vez, tiempos de juicio, tiempos de juicio. Y así sucesivamente. Viene Grecia, el otro imperio, y vuelve a pasar lo mismo. ¿Cómo los castigó a través de Grecia? De Roma, finalmente con Roma, hermano. ¿Quién conocía los juicios de Dios? Israel. Aún así Dios les concedía otra vez y otra vez bendición. Pero les voy a decir una cosa, a esa generación ya no los perdonaba. Hacía misericordia con las generaciones futuras, ¿sí o no? Esa generación que fallaba y que faltaba a Dios ya estaba destituida, pero hacía el bien y la misericordia con las generaciones futuras por el pacto de Dios.
posiblemente con los hijos, los nietos, pero ya no con esa generación rebelde, mala, ¿me entiendes? Esa generación que no aceptó a Jesucristo. ¿Cómo le fue? En el año 70. Dios después tuvo misericordia con otra generación, haciéndole bien y misericordia, tiempos de bendición y de gracia. Así sucesivamente, cuando Dios los bendecía y perdonaba, no reconocían su tiempo. Ellos volvían a hacer lo malo, no reconocían el tiempo de Dios, de su gracia, de su visitación. No lo reconocían. Y Dios les daba tiempos hermosos de bendición, aún en la tierra, aún donde fueron ellos dispersos, hermanos, aún con Babilonia. ¿Cómo los elevó? ¿A qué nivel los puso? De bendición. Aún en las naciones donde llegaban, ¿verdad? Dios los bendecía por amor, pero a unas generaciones nuevas. Y ellos no lo aprovechaban. Ellos no lo aprovechaban, no lo veían. Cuando venía el tiempo malo de juicios de Dios, ya no podían arrepentir. Ya se había acabado el tiempo. No podían ellos tampoco cambiar el juicio de Dios. El hombre no va a cambiar el juicio de Dios. La iglesia no va a cambiar el juicio de Dios. Las naciones, aunque hagan ahorita lo que quieran, no van a cambiar el juicio de Dios. Cuando venga ese tiempo, ¿verdad? Se va a acabar. Se va a acabar la bendición que están recibiendo todavía de Dios. Como fue con Israel y la venida de Jesucristo, ya vimos a su nación, no lo reconocieron su tiempo para ellos. Y Dios aplicó el tiempo de juicio, no perdonó. Porque Dios nos advierte los tiempos. Y si no los aprovechamos, si no los creemos, hermano, tiene que venir un tiempo también de juicio. Y así continuamente con Israel. Dios le da tiempos de bien, de bendición, aún en las naciones. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Cuánto tiempo Dios, verdad? Les dio bendición también. En el mundo estaban bendecidos, tenían una posición superior a las naciones. Pero se olvidaban de Dios. Como ahorita, el judío está bendecido. Pero ¿cuántos verdaderamente reconocen a Dios, a Jesucristo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ellos no reconocen el tiempo de bendición? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Hitler? Vino un juicio de Dios. Y yo le digo una cosa, cuando estuvo el juicio, todo ese periodo, ¿hubo misericordia? Ya no hubo misericordia. Tenemos todavía la historia, ¿verdad? Películas, videos de cómo estaban los que estuvieron ahí cautivos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y cuántos murieron? Porque no reconocieron también los tiempos de Dios. Y hoy pasa lo mismo. ¿Ok? Acabó el tiempo de juicio, ¿sí? Y vuelve otra vez a tener misericordia y bendición de Rey por el pacto, pero no con esa generación, sino con la nueva generación de israelitas, ¿verdad? Que a partir del 48, porque mató a 6 millones, a partir del 48 no volvemos a ver el pacto de Dios, la misericordia de Dios, el bien que ahorita estamos viendo a Israel, hermano, ¿cómo está? A pesar de la guerra, sin embargo, Dios lo sigue venciendo, pero va a venir un juicio. El tiempo de gracia y de misericordia que vino a través del 48. No me diga que fue la nación, la ONU, que es una porquería Oye, ¿no pusiste Marcos? ¿Dónde está? No veía. Bueno, ¿qué pasó con la ONU? Dios solamente la usó para bendecir a su pueblo. Y él ya me ha dicho, nosotros fuimos los que le dimos a Israel su tierra. Y ahora se la quieren quitar. El diablo no le va a quitar nada, ¿verdad? Ni los zapatos, siquiera. Entonces, vemos cómo es desde el 48, cómo Dios los ha bendecido, los ha protegido, los ha prosperado de una forma tremenda, increíble, ¿verdad? Por el pacto de Dios, por el pacto de Cristo. Sin embargo, Dios habla, esto ya nosotros lo sabemos,
¿Quién no sabe que va a venir un juicio terrible? En lo que dice que vendrá un juicio como nunca, la gran tribulación, como nunca la ha habido, ni la habrá. Como nunca la ha habido, ni la habrá. O sea, todas las persecuciones y juicios pasados no se van a comparar, porque así lo dice, como nunca lo ha habido, ni lo habrá. Ese tiempo superior a todos los anteriores. Sí, sobre Israel, pero luego sobre las naciones. ¿Será o no será verdad? ¿Y qué hay de la iglesia? La iglesia va a ser librada de ese juicio, pero de los que se queden, ¿podrán escapar de ese juicio? ¿Qué es que vas a escapar? La iglesia tiene que ser librada, hermano, como fue con Noé, como fue con, ¿cómo se llama? Con Sodoma. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor. No vamos a ser partícipes de ese juicio, pero los que se queden, ¿se van a escapar? No. Sobre Israel también y sobre las naciones. Cuando acabe y termine el tiempo de la gracia de Jesucristo que ha dado al mundo, a los hombres, a las naciones y a Israel, se va a acabar ese tiempo de la gracia. A la iglesia, pero para no pasar por ese periodo, hermano. Yo quiero decir, muchos de ustedes no sé si creen o no creen, ¿verdad?, en el rapto, pero yo sí creo porque es una promesa de Dios. Pero cuántas veces oyen a predicadores que no lo creen y bueno, allá, ¿verdad? Pero la cuestión es que Dios ha dado un tiempo también al mundo de la gracia de Dios para la bendición de salvación a los hombres, y empezaría para Israel también entrar al pacto para ellos. Cuando no conocieron, dice, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Hermano, estamos conscientes. La iglesia es la única que puede conocer los tiempos verdaderos de Dios. Así como Israel, la verdadera iglesia. Así como Israel. ¿Quién podía conocer los tiempos de Dios en el antiguo pacto? Israel. Los juicios que vendrían sobre Roma, todo lo demás. ¿Quién los conocía? Israel. ¿Quién puede conocer hoy esos tiempos de juicios de Dios? La iglesia, hermano. Tú has sido bendecido en gran manera por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nunca ha habido un tiempo como el que vino a través de Cristo para acá, en la gracia. Nunca la presencia de Dios y de su Espíritu Santo ha sido derramado como fue a través de Cristo y como ha sido ahora para su iglesia. Pero cuantos no conocieron el tiempo de su visitación, y entonces terminará y será el tiempo del juicio de Dios, como nos lo advierte también a la iglesia en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué cree que esa parábola nomás está? Porque sí, esa está dirigida ¿a quién? A la iglesia. Esa no está dirigida al mundo. Esa no está dirigida a Israel. A Israel ya tiene otra promesa. Para Israel hay otro tiempo. Pero para la iglesia estamos en espera de Jesucristo, del Hijo de Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. ¿Qué estás esperando tú? ¿La venida del Anticristo? Sí, lo vas a ver, los que se queden. El mundo está esperando la venida del Anticristo. Si saben, no sé a quién dice, vi un documental donde habla, no sé cuándo, pero tiene poquito que pasó esto, donde se reunieron todas las naciones, 100 y tantas naciones de la ONU, en la ONU, que es las Naciones Unidas, ¿verdad? Donde se reunieron, búsquenlo y verán, y ya establecieron, bueno, todo lo que va a venir para el 2030, ¿no? Que según ellos están haciendo la obra para salvar al mundo de todo lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero lo quieren salvar, ¿cómo se llama? La contaminación. Lo quieren salvar de la economía. ¿Lo quieren salvar de qué? De tantas cosas, de todo. Pero no nos salvan del pecado. ¿Qué es lo que la condenación viene de eso? Le están atribuyendo la situación del mundo por la contaminación. Pues está. Pero es el pecado lo que está llevando al mundo a la perdición y al juicio de Dios. Y ellos creen que haciendo su reunión
Total, establecieron ahí ya todos los puntos que están haciendo. Y todas esas 100 y tantas naciones, algunas no estuvieron de acuerdo, como Rusia, Irán y no sé cuántas otras naciones. México, como siempre, ahí va de coliche, ¿verdad? No sabe ni de acá ni de allá. Pero las que no aceptaron eso, pero todas las demás aceptaron ese pacto. Ahora, que lo tremendo es que sabe cuándo lo van a firmar. Ya a firmar. No a ver si lo aceptan. Ya está aceptado. ¿Saben cuándo? Ahora no les digo. Sí. Va a ser, imagínense, hermano. Aquí está la hermana Piedad. ¿Cuándo va a ser la firma? La firma. En la fiesta del 2 o 3 de octubre, que es la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta del acto. ¿Por qué escogieron este día? Para firmar. Casualidad, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero escogieron este día. Investíguenlo. Yo también me quedé asombrado, ¿verdad? Asombrado, ¿por qué? ¿Por qué escogieron esa fecha? Para firmar ese pacto. Ahora ya saben ustedes también que este 14, ¿quién no sabe que este 14 viene un eclipse de sangre, de luna de sangre? Y que este eclipse, este día 14, es la fiesta de, ¿cómo se llama? Purim, Purim, donde el Señor destruyó a los enemigos de Israel, ¿cómo se llaman, verdad? ¿Cómo se llamaban los? ¿Cuál reina? Esther, pero estoy hablando de a quién destruyó a los hijos de Amán, ¿verdad? Y Amán. Bueno, la cuestión es qué casualidad que viene la fiesta de Purim y que ese día es también un eclipse de luna. En fin, son casualidades, no. Dios controla todos los tiempos también por medio de ¿qué? Del cielo. Los astros, las estrellas, los planetas, son los que controlan el tiempo también. ¿Conocéis el tiempo de Dios, hermano? ¿Todavía dudáis que sea el tiempo de Dios que estamos viviendo? El fin y la terminación de la gracia, para que venga ya el Señor por su iglesia. La gracia empezó con Cristo y empezó con su iglesia, ¿sí o no? Constituida de judíos y cristianos o gentiles. Así empezó la gracia, ¿sí o no? Sí. Primero con ellos y con nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo va a terminar? Entiendan. Pues con la salida de la iglesia, por lógica, ¿no lo cree? A ver, alce la mano el que no cree. ¿Verdad? Entonces vemos cómo termina, ahí vemos Tesalonicenses 5, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no le está diciendo, por eso digo, que los que sabemos, primera de Tesalonicenses 5:1, los únicos que podemos tener ese conocimiento es la iglesia verdadera. La iglesia falsa no lo va a creer, aunque lo conozca, no lo va a creer. Primera de Tesalonicenses 5. Por eso, hermano, de veras, en el amor del Señor, estamos viviendo estos tiempos. Primera de Tesalonicenses 5:1, gracias. Aquí viene, fíjese la advertencia, hermano, que Dios le da a la iglesia, como es a la iglesia, no al mundial. Y tú eres del mundial, pues ya te amolaste, ¿verdad? Pero mira, pero acerca de los tiempos, ¿de qué tiempos? Del Señor. Acerca de los tiempos, ¿qué no sabes que Dios ha dispuesto un tiempo también para que Él regrese a la tierra? Y de las ocasiones aquí no está, bueno, ya para qué digo lo que quiere decir, ¿verdad? Son las fiestas. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Claro que no, ¿por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente, ¿no lo sabéis? ¿Verdad, Glorita? Bueno, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan
Hoy esto es lo que dicen ahorita todas las naciones, todos desde cuando están diciendo paz y seguridad, que eso es lo que quieren. ¿Tú quieres eso? Pues te vas a quedar a la paz. Pero mire lo que dice, entonces vendrá sobre ellos, no dice sobre la iglesia, sobre el mundial y sobre los que están esperando esto, que el anticristo que va a ser destrucción repentina, como fue con Noé, como fue con, ¿cómo se llama? En Sodoma y Gomorra, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, y no. ¿Tú crees que vas a escapar? ¿Quién va a escapar cuando pase esto? ¿Entiende? No vas a escapar. Si no te escapas ahorita con el rapto, ya te quedaste y no va a haber forma de escapar, comprenda. Más vosotros, hermanos, aquí viene la exhortación a nosotros, ¿verdad? Vosotros no estáis en tinieblas, ¿o acaso sí? ¿Estáis en tinieblas? ¿No conocéis que estos tiempos de Dios? ¿Sí? Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Verdad? ¿Quién puede conocer esto, hermano? Tú, pero lo crees. ¿Crees que toda esta visitación que Dios te ha dado a tu vida, a tu corazón, le das la gloria a Dios? Le das el reconocimiento, ¿eh? Entonces, cuando acabe el tiempo de la gracia a la iglesia, para ella y para todos los que aceptaron a Jesucristo, para ese tiempo va a venir el tiempo de juicio, para el mundo de destrucción repentina. Dice, no escaparán, no escaparán. Y esto es precisamente lo que va a venir, ¿verdad? Cuando se acabe el tiempo de la gracia, viene el juicio de Dios. Ya no hay escapatoria. Muchos creen que todavía se van a salvar cuando la iglesia sea levantada y digan, va a haber otra oportunidad. ¿Ves lo que dice la palabra? Un momento que se acaba el tiempo de la gracia, como fue con Noé, como fue con Sodoma, ya no hubo escapatoria. Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el momento todavía de que si realmente no estamos preparados espiritualmente, hermano, Dios no se va a llevar a alguien que esté muerto espiritual. Dios está preparando a su iglesia. Yo les decía, ya terminé. Miren, siempre que alguien va a sembrar algo, ¿cómo le llaman? Un agricultor o alguien, ¿qué hace? Un agricultor o alguien que va a sembrar, tiene que preparar la tierra. La tiene que preparar, para que pueda caer la semilla. Dios ha hecho eso con nosotros. Nos tuvo que preparar primero nuestro corazón, como se llama, a lo mejor por pruebas, por luchas, por muchas situaciones. Dios tiene que preparar un corazón bien dispuesto. ¿Por qué mandó primero a Juan? Para prepararle un pueblo bien dispuesto. ¿Estás consciente, hermano, de que necesitamos estar preparados? Dios nos tiene que preparar. Dios está preparando, nos está avisando, nos está alertando, hermano. Por favor, créanlo. Nos está avisando todavía, hay una oportunidad. No endurezcas tu corazón, dice, como en el lugar, porque el pecado endurece el corazón para no creer. Y ya cuando Dios endurece a un hombre, y principalmente en las iglesias, el hombre se endurece por el pecado. El mundo está ya destinado al matadero, ¿verdad? Pero la iglesia lo que Dios quiere hacer, ¿sabe qué? Prepararnos. Y no es una preparación natural, económica, material, como muchos creen que están preparando para la tribulación. Tienes que preparar tu corazón para Dios. Tienes que disponerlo, créelo. Yo quiero hacer una oración por todos, por toda la iglesia. Yo sé que el tiempo está, pero ya, que no sabemos qué va a pasar este año, pero quieres preparar tu corazón, hermano. Quieres decirle al Señor, Dios mío, prepárenlo.
No les dé pena, hermano. Padre, hermano, que estás en los cielos. ¿Quién como tú? Señor, tú estás preparando tu corazón, un pueblo muy dispuesto, un pueblo, Señor, justo, Señor, que ha reconocido, Señor, que somos pecadores, que estamos destituidos por nuestras obras, pero que tú viniste, Señor, a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, perdón de pecado, y que esta gracia, Señor, que se ha abierto, Padre mío, desde que tú viniste, lo hiciste para tu iglesia, una iglesia constituida de judíos primeramente y de gentiles como nosotros, para salvarnos tus hijos, para librarnos de la ira venidera, Padre, porque tú has dicho, Señor, que tú nos libras de la ira venidera, del juicio, Señor, y del tiempo, Señor, que tú has puesto para eso, Señor. Queremos reconocer ese tiempo de tu visitación, Señor, y también el tiempo, Señor, final, donde se acaba el tiempo de la gracia y la misericordia. Por favor, Señor, pedimos que esta iglesia, que este remanente, que todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, pedimos por la salvación. Te pedimos que todos estos hijos tuyos, que tú has escogido, que tú has dicho que ninguno de tus hijos se perderá, Padre. Que todos estos que tú has escogido para ti, para tu gracia, para tu reino, Padre, porque así como las naciones escogen a sus propios hombres para reinar y gobernar, tú nos has escogido para tu reino, Padre. Y ninguno de nosotros, Señor, se quedará en este tiempo de tribulación y de angustia. Padre, yo te pido por todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Señor, aquí de esta reunión, de esta iglesia tuya, Señor, en la cual tú nos has llamado, la cual tú nos has escogido para salvación, no para condenación, no para juicio, Padre. Gracias, gracias por el tiempo, Señor, que tú nos has dado, aún en la tierra, para estar aquí, Señor. Te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús, por tu iglesia y por tu remanente, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.